Bueno, esta noche el tópico es estructuras legales y políticas. Y yo tengo otro video. ¿Qué está pasando con mi control? ¡Yay! La ley. Definir qué es la ley es algo complicado. Han habido muchos intentos de producir una definición universalmente aceptable, pero no se ha podido lograr. Truman Arnold, un famoso abogado y político de los Estados Unidos, dijo: "Es obvio que es imposible definir la palabra ley, y que también es igualmente obvio que la lucha por definir esa palabra no se debe abandonar nunca". Pero se dice que la ley es un sistema de reglas que sirve para regular la conducta humana. Esta es dada por un legislador o un órgano legislativo. Un legislador es una persona que produce las leyes, mientras que un órgano legislativo vendría a ser como un conjunto de personas que crean leyes. El Poder Judicial es un poder del Estado encargado de administrar la justicia en una sociedad. La historia nos demuestra que uno de los primeros pueblos en desarrollar algún código civil fueron los egipcios. Los sumerios, ya en el siglo XXII a.C., tenían bien formulado su código de leyes que trataban de temas casuísticos, o sea, temas específicos o particulares. Alrededor del año 1760 a.C., el rey Hammurabi desarrolló las leyes babilónicas ya escritas en piedras, conocida como el Codex Hammurabi. El Antiguo Testamento, que se remonta al año 1450 a.C., toma la forma de imperativos morales como leyes para alcanzar una buena sociedad. El Pentateuco dedica mucho tiempo de sus páginas en hablar de moralidad, e incluso en los relatos de la creación del hombre se habla de leyes y obediencia. Más adelante aparecieron las leyes de Atenas, las romanas, la Lex Mercatoria de Euroa, las leyes napoleónicas, las leyes alemanas, etc. Una de las leyes más famosas son los derechos humanos. Actualmente las leyes se han globalizado. No me equivoco al pensar que en un futuro no muy lejano existirá un código humano completamente universal. Después de todo, los derechos humanos ya en estos momentos rigen a casi toda la humanidad. Bueno, ley es complicado. Y este tenía dos acercamientos claves para eso. Hay dos niveles de ley. Comportamiento definido socialmente es por el grupo que tiene, no importa el tamaño del grupo, pero está definido social. Y otro es legalmente, es como hay una sección que está estableciendo leyes para manejar la situación. Y en todo esto hay tres tipos de comportamiento que son parte del sistema legal. El primero es lo ideal, que es que si tenemos una cultura perfecta y todos comportan perfectamente, es una cosa ideal. Este fue la visión del jardín de Dios en la primera parte del jardín de Edén, que fue un tiempo ideal, sin ley, solo una ley de no comer algo, pero todos los dos y animales y todo existen un sistema perfecto en esa situación. Este es ideal, este es lo que buscamos en toda la situación. Lo otro es aceptable. Entonces, con pocos cambios, pero no demasiado, está bien. Esa es la frase, oh, está bien. Cuando una persona hace algo que no es ideal, pero la frase es, oh, está bien. Es suficiente para no causar angustia, enojo o otra cosa en el resto de las. El final es desviado cuando hay personas actuando en contra del sistema de ley. Entonces está haciendo acciones contra la ley o que contra una ley específica o contra las decisiones o cosas normales de la sociedad. Este es desviado.
Y ese es un asunto que es la fuente de muchas de las leyes para evitar o controlar la ocurrencia de este tipo de comportamiento. Entonces, el concepto es, este es aceptable, este no. Y cuando hay desvío de esto, entramos en otra área de la ley. Entonces, este es el concepto, socialmente, legalmente. Y normalmente cuando todo el mundo está siguiendo el comportamiento normal, no hay mucha necesidad de algo legal, pero hay maneras para manejar esto. Entonces, comportamiento ideal tiene sanciones sociales y sanciones legales. Este está definido por el tamaño de la población. Cuando hay sanciones sociales, hay cosas que hacemos en controlar una persona y su comportamiento. Es por acciones, palabras, y vamos a entrar un poco más en esto. Y también hay sanciones legales para mantener personas siguiendo un comportamiento ideal. Y aceptable es más como costumbre, lo que casi todos nosotros hacemos. Hay personas que quizás no hacen, pero la mayoría de las personas siguen esta costumbre y todo este mundo tiene este hábito o manera de sancionar una persona. Es costumbre para hacer esto. Es como en la Biblia dice que cuando un niño está mal en su acción, toma su palito para castigar. Este fue una costumbre, sanción social administrada no por un gobierno o otra entidad, solo entre la cultura. Y encontré esto un poco en Sierra Leona. Había una ley o un concepto de castigar niños, pero no fue permitido usar su mano. La sanción social no permite esto. Pero llegamos a leyes legales, es cuando entre cosas, el número de personas ha crecido y necesitamos leyes que definir las sanciones normales y que son aceptables en cada situación. Cuánto pagar en su multa, cuántos días encarcelado, cómo está limitado por su acción o está quitado su tarjeta de crédito por falta de pagar, pero está definido más por las leyes porque hay tanta gente que es imposible para un grupo controlar a todo. Y cuando llegamos al comportamiento desviado, mala conducta, pecado, hay sanciones sociales también que pueden afectar esta decisión y a veces enviar a una persona a hablar de salir de nuestra comunidad y no regresar es una decisión, castigo muy fuerte. Y en sus sanciones legales, ellos usan la palabra crimen para definir esto y hay sanciones para cada tipo de crimen, es el robo, es esto y esto, y este es multa de ese tamaño, otro nivel, 2 días encarcelados o años encarcelados, porque hay robo, asesinato y niveles y tipos de robo diferentes. Y cuando hay tanta gente, las sanciones son más legal, porque no todos nosotros pueden mirar la acción y comportamiento de todo. Esa es la diferencia. Cuando el grupo es pequeño, más social. Cuando el grupo es más grande, sistemas legales. Bueno, en esto podemos continuar. ¿Qué significan normas? Estoy usando esta palabra, las normas. Y este es definido por estas 4 cosas. Forma de actuar apropiada. Pero lo que es interesante es cada cultura puede cambiar esta definición, depende de su cultura, su manera de vivir, sus pensamientos, sus tabús, que está formado por cosas que hemos hablado, ambiente, recursos, lugares, clima,
que afectan el desarrollo de la cultura y las cosas que son formas de actuar apropiadas normales. Y por eso son guías para el comportamiento del grupo. No estamos hablando de grupos. Entonces, nosotros como una iglesia formamos un grupo y tenemos normas de comportamiento para nuestra iglesia Wesleyana Evangélica. Pero si pasamos a otro grupo, como bautistas o católicas o otros, ellos tienen sus normas de cómo actuar en su iglesia. Alianza y varios, porque no tenemos un sistema igual y podemos entrar y saber rápidamente a veces las diferencias de las normas de cada grupo diferente. Y este puede afectar nuestra habilidad de alcanzar y entrar en su vida por causa de las normas diferentes. Y estas guías a veces están escritas, un manual de comportamiento, una guía. Yo tengo un manual para yo como misionero, que es mi guía de comportamiento referente Global Partners, pero también cada grupo tiene su guía. A veces no está en escritura, pero todo el grupo tiene un conocimiento de la guía y está enseñando sus membresías. Y en eso desarrollamos costumbres, patrones que seguimos en cada día, costumbres de vestir, costumbres de viajar, relacionar, costumbres que tocan cada área de la vida. Expresan ideales de nosotros. ¿Cuál es el ideal de un matrimonio? ¿Cuál es el ideal de entrenamiento? Ideal de trabajo? Toca todas las áreas de la vida. Estas son las normas. Y en mencioné costumbres, ese es el nivel más arriba. Las normas son las cosas que definimos el comportamiento normal, pero costumbres es la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, no 3, 2, 1, 4. Un orden correcto para hacer las cosas. Y esta es la forma, costumbres, organizar las normas en una secuencia de acciones correctas y definir los tabúes y cómo evitar a involucrar en estas costumbres no aprobados en la vida. Y también pueden hacer interpretaciones flexibles. Entonces, hablamos de la iglesia y celebramos Pascua, pero estamos en Israel, o estamos en India, o estamos en otro lugar. Pueden ser costumbres diferentes basadas en sus interpretaciones de lo que es más importante o más central en su pensamiento. Ese es un ejemplo, pero pueden aplicar a todo, como la forma de casarse. No es igual en todo el mundo, pero hay un concepto que es norma. Hombre con mujer es nuestro patrón para la mayoría de las culturas, pero la costumbre de cada lugar puede ser diferente y por eso hay una interpretación flexible de qué significa matrimonio y qué es legal en este proceso. ¿Es solo por el gobierno o solo por la iglesia o solo por dos familias juntos o costumbres diferentes? Y las interpretaciones del proceso pueden ser flexibles de una cultura u otra, pero siempre hay un concepto, una forma legal de casar con otra persona en este proceso. Y vamos a hablar en el futuro de conceptos de poligamia, poliginia y otras cosas que son costumbres, normas de culturas, pero diferentes que nosotros. Bueno, y entre en eso, ¿qué significa violaciones de la ley? Mala conducta. Es como un niño que un día, mala conducta, y tomamos decisiones del momento para cuidar con esto, pero pueden ser más fuerte, más serio que un niño que en su momento está, no, yo no quiero, o esto es mala conducta del momento, pero no es un patrón de esto.
Y cuando es patrón llegamos a pecado y desobediencia que representan decisiones para hacer cosas en contra de las normas y las costumbres de una cultura. Y la respuesta de cada uno, el castigo no legal, en este caso hay legal, castigo no legal, que no está hablando de, es algo ilegal, no está basado en ley de gobierno, estructuras políticos, está basado en la sociedad, el contexto del grupo, usan presión. Si usted no haga esto, va a perder esto, va a recibir esto, esta cosa. Recompensa es otra. Y si está haciendo algo malo, hay costo para esa acción y está administrado por el grupo, que muchas veces los padres funcionan de esta manera, usan presión y recompensa pueden ser positivo, pueden ser negativo, pero en este caso estamos hablando de algo negativo. Perder acceso a una cosa o aislado por un tiempo, esto, pero está hecho por un grupito, no por el gobierno. Por expresiones de disgusto, más en la cara, no estoy feliz. ¿Qué está haciendo? Podemos hacer muchas cosas sin hablar. Ostracismo, entonces yo no quiero hablar con usted, yo no quiero hacer nada con usted. Hay separación por un rato, aún está más evidente entre amigos que están en un tiempo de pelea o está en contra uno a otro con algo y están sin un tiempo de restauración, pueden crecer hasta exilio. Entonces estamos hablando, usted no puede quedar aquí por su mala conducta, su desobediencia contra las normas y costumbres de nosotros. Va a otro lugar y buscar lo que usted quiere y hacer lo que usted, pero no aquí. Estas son acciones que pueden ocurrir en una sociedad controlada más por las personas, no el gobierno. Y hay razón para las leyes. Y la dificultad en definir ley es porque hay tantas diferentes en qué significa esto. Hay niveles diferentes y no está basado en algo de escritura, a veces es algo verbal o está conocimiento de la historia de la población por costumbre y no hay explicación de por qué solo es de costumbre. Mucha gente no tiene ninguna idea de raíz de sus acciones. Este es el patrón de mi cultura, ya. Y aún hablar con algunos de los ancianos es difícil de ganar una idea más que es algo de mito o historia bien anciano, pero aún pueden tener dificultad de explicar. Pero en todo esto está creando una conectividad entre los miembros de un grupo, una sociedad, una cultura. Entonces, todos nosotros seguimos un sistema legal a todos los niveles. Una familia tiene su sistema legal, un clan, un grupo de familias tiene su sistema, un pueblecito indígenas tiene su estructura, hay un tribu tiene su estructura y cuando hay más tribus y entramos en otro sistema más amplio, pero es esta manera de conectar a todos nosotros uno a otro y a manejar nuestras relaciones. Pero en este caso, todos nosotros en los grupos más pequeños tienen un conocimiento claro de las leyes. Cuando crecemos a un grupo bien grande como la ciudad de Panamá, es bien difícil para una persona conocer todo el sistema legal. Y por eso elegimos personas a manejar este proceso. Pero podemos encontrar en un momento una acción que está en contra de algo que es interesante. Yo no sé qué está. Y la ley dice, no importa, no hay excusa para hacer algo, ese yo no sé.
no funciona en esto. Pero en un grupito es imposible decir, yo no sé porque todo tiene conocimiento. Y en los grupos pequeños, más fácil mantener el control de la membresía. Pero por causa de esa conectividad que existe, y cuando todo está en grupos más pequeños, es más fácil mantener control porque no es posible salir sin saber, todo el mundo sabiendo que usted está haciendo algo allá. No hay secreto, casi. Y el control es no legal, es por consenso. Entonces no estamos votando, tomando decisiones, escribiendo un papel, sí, no, sí, quizás. Ese no ocurre, es por consenso, todo el mundo está hablando, y el pasado fue un consenso que creó lo que tenemos ahora en nuestro sistema cultural. Y eso es fundamental. Una cultura en realidad forma su sistema legal por consenso y este afecta el desarrollo del sistema legal del grupo grande. Porque dentro de un grupo grande como la ciudad hay tantos grupitos que están trabajando y están usando su sistema legal por consenso como base de su vida. Y si no hay algo en conflicto con algo más grande, no hay problema. Si hay, es necesario arreglar y hacer cambios para mantener una estabilidad en este proceso. En eso, cuando hay un crecimiento del número de personas en un lugar, o hay más asociaciones de grupitos hasta que hay una cantidad grande, llegamos al tiempo de un desarrollo de una ley más amplia para definir qué significa comportamiento aceptable a todos. Y el primer fue un sistema social, porque estaba basado en relaciones de personas conocidas uno a otro, pero ahora en este sistema mecánico, porque no está definido por las personas, la membresía está definida afuera por personas elegidos trabajando en áreas que a veces no toca a nosotros, pero afecta a toda la comunidad. Entonces, las definiciones llega legal, no legal en este proceso, pero no basado necesariamente en la relación de una persona a otra, está más basado en la necesidad del país, de nación. En esta situación. Aplicación, está cambiado. La persona que tiene la capacidad de definir cómo está aplicado no es la persona al lado de lo que está pasando. Es otra cosa en este caso. Entonces ahora este proceso de aplicar la ley a las personas pasa a otro y es necesario para la estructura general a definir quién es responsable en cómo hacer. Entonces por eso tenemos policía, bomberos, ambulancias, el sistema social de salud, todo eso. En esto. Y en este caso, igual cuando hay juicio y castigo en este proceso, un incumplimiento de la ley. ¿Qué significa esa desobediencia? ¿Qué significa mal conducta? ¿Cómo es posible quebrar una ley? ¿Es algo bien claro? ¿Hay niveles de incumplimiento? ¿O hay una vez está bien, 2, 3 veces no? ¿Cuál es un cumplimiento de la ley? ¿Y cómo determinar culpabilidad y inocencia? Y hay dos conceptos normales en muchos países. Uno es como Estados Unidos, usted está inocencia hasta que está probado que es culpable. Y en Inglaterra es opuesto. Usted es culpable hasta que usted prueba su inocencia. Pero es algo definido por ese sistema mecánico. Encontré este sistema aplicado en Sierra Leona. Y por eso encarceló personas sin prueba de su
inocencia, su culpabilidad, solo porque estaba cerca y todo el mundo dice, usted. Y pasa el tiempo de pasar en el sistema de juicio y al final, oh, no es usted, es otra persona y ganó su libertad. Pero esta es una manera de definir culpabilidad e inocencia, el proceso. Y puede afectar su cultura y su manera de actuar, porque si usted está cerca o algo pasó, puede afectar a usted. Usted no tiene la culpabilidad. Bueno, en esto, definir naturaleza de castigo a los violadores. En este caso, en un grupo más pequeño, todo el mundo tiene conocimiento de cuál es el castigo para esta acción. Pero en un sistema grande, es necesario definir más claramente qué significa el castigo y cuál es una violación seria que necesitan esta acción de castigo a todos en este proceso. Este reflejo de la gente y de la cultura. Entonces, estoy hablando, cada país puede tener cosas diferentes. Aún dentro grupos indígenas, un lugar aquí, otro lugar, pueden ser diferencias en su sistema legal, social y de política. En este caso, pueden ser cerca de su cultura, pero pueden ser diferentes por varias razones. Lugar de vivir, uno está a un lado de una montaña, a otro lado de otra montaña, y forman dos grupos, pero el mismo idioma, muchas cosas, culturas son igual, pero pueden ser diferencias. Podemos hablar de sistema de gobierno, diferencias de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, todos dicen democracia, pero hay diferencias. Y es importante saber las diferencias. Y entre grupitos, clanes, pueden encontrar algo que es permitido en este grupo, pero en otro grupo no. Entonces, reflejo la gente y la cultura y ese punto de origen, de desarrollo de este sistema legal. Y representan los ideales y principios más altos de la cultura. Entonces, si hay un ideal que es definido en un lugar, pero es diferente aquí, pensar en vivir en los Andes, y allá la comida es papa, y el concepto de trabajo ideal es un granjero de papas. Pero aquí, si estamos en un lugar de Panamá, otro es arroz y otro lugar es yuca. Ese afecta los ideales que significa buen trabajo. Y otro es manejar vacas. Es otro concepto de un obrero ideal, tenía esa habilidad. Y ese afecta la definición y contenido de la ley para este lugar. Y es importante saber esa fuente de cada persona para estudiar su. Entonces, aquí es un grupo familiar, muchos es persona mayor, con apoyo de miembros ancianos, pueblo, ancianos de la comunidad con consejo de otros, un linaje o clan, cabeza de familias claves, o el líder elegido basado en habilidad comprobada. Encontré eso en Sierra Leona y Papua Nueva Guinea. Asociación, junta de liderazgo y consejo, cuando hay 2, 3 pueblos cerca, pueden organizar y trabajar en esta manera. Tribal es todas las personas que hablan un idioma normalmente. Y ellos tienen un jefe que es con sus asesores, su consejo. Ese fue el patrón de mi tribu loco, de Sierra Leona, que un paramount chief que estaba sobre todo en esto, y había jefes seccionales y jefes de pueblos, y forma un sistema de consejo para dar avisos al paramount chief de esta área. Regionales,
autores locales con supervisores. Y el ejemplo es que tenemos corregimientos aquí en Panamá que están formados de comunidades y esos están juntados como región Panamá Oeste o Panamá Central y tienen sus supervisores locales con autoridades de la región y también países con sus sistemas de gobernar y cortes y todo eso. Y al final llegamos al Corte Internacional por cosas entre naciones. Estos son sistemas de ley y con manejar la ley. Pero es bueno saber porque cuando hablamos a una persona, ¿de qué tipo de ley está? ¿Familiar, o tribal, regional, o estamos hablando de país o algo internacional? Entonces, en realidad, por causa de lo que mencioné en este momento, es posible a tener múltiples niveles activos al mismo tiempo. Entonces, un padre sobre sus hijos está castigando, pero también la sociedad puede determinar qué es apropiado, como Sierra Leona. No pueden usar su mano un palito, pero un palito de un tamaño y en un tiempo apropiado. Y también el gobierno de la región o el país pueden decir, sí, pero con 3 golpes nada más. Podemos tener 3 niveles de reglas funcionando al mismo momento en una acción. Este es parte de este proceso a saber qué está ocurriendo en este momento, cuál es el proceso que estamos mirando. Y ese está parte de este proceso. El padre está pensando de castigar, la sociedad está definiendo qué es correcto y el gobierno puede también agregar otras reglas para esta acción. Y es parte de este proceso. Entonces, las leyes tienen definiciones. Hay reglas explícitas, están conocidos y o escritas. El grupo pequeño no hay necesidad de escribir nada, pero cuando el grupo está más grande es necesario escribir o mantener una manera de recordamiento para que todos puedan saber qué significa, cuáles son las reglas referentes a esto. Y afecta propiedad, quién tiene control de propiedad, cómo manejar esto, qué está pasando, cuáles son las actividades aprobadas, estas reglas explícitas que todo el mundo tiene conocimiento o está en escritura para que si hay cuestión de qué es correcto o no, podemos buscar ese libro o esta colección y leer. Y a veces es complicado. Cuando la sociedad es más grande, la economía es más complicada, las leyes pueden ser bien técnicas. Estoy trabajando en algo de propiedad ahora y para hacer una cosa hay 13 páginas de direcciones para leer y saber para esto. Pero en Sierra Leona fue muy fácil de hablar con el jefe y él dice sí y está. Todo está finalizado de este momento. Entonces, activistas, robos, ¿qué significa robo? Una cosa interesante para mí. Y en Filipinas hay un concepto de robo que es diferente. Si usted tiene su herramienta y está colocada frente de su casa, en su propiedad, pero está afuera de su casa, es libre para cualquier persona llegar, yo necesito eso y llevarlo. Sin castigo, sin nada, no es un robo. Pero si está dentro de su casa y la persona entra y llevar sin permiso, este es robo. La definición de qué significa robo es muy diferente. Entonces es importante saber, ¿dónde está mi herramienta? ¿Y qué estoy diciendo por eso? ¿Está libre, disponible para usar? Y a veces no pueden saber quién llevó mi herramienta porque estaba fuera de la casa o haciendo algo y la persona pasa y ya tomó esto. Comportamiento común
estas costumbres que llegan a ser leyes. Entonces, la ley pueden definir en una formal, legal o en una manera formal una costumbre que es normal para nosotros y para que es disponible a todo el mundo, porque siempre está llegando personas no de nosotros que necesitan acceso a esto y a veces no es posible hablar a todos para ganar toda la información y he visto mucho de eso en páginas de viajar, para los turistas. Hay leyes para saber, no haga esto, una lista de cosas y muchos grupos de turismo están preparando documentos. Es muy importante leer esto para evitar varios asuntos y no son iguales de cada lugar. Cada lugar tiene su set un poco diferente. Cada cultura pudiera ser diferente, es la realidad. Y es evidente en mis viajes, aún en Iberoamérica, hay conceptos diferentes. En un país, si usted no limpia su plato, es malo. En otro país, si usted limpia todo y usted tiene hambre y necesita más, es una vergüenza para la persona que preparó la comida porque no fue suficiente y usted limpió su plato. Dos países que habla español, pero bien diferente en su concepto de qué es normal y a veces no está en la escritura, pero es necesario tener esto. El patrón de lo que es correcto e incorrecto, y este es lo que es normal cuando hay mezcla de grupos. ¿Cómo establecer estándares para todos? Y a veces causa mucho debate porque no es posible seguir todas las leyes sociales de cada grupo en todo el tiempo, porque siempre hay diferencias y es necesario a cada uno o cada grupo sacrificar algo para tener paz, amistad con todo. Hay grupos en todo lugar, pero sí, en mi casa, yo puedo seguir mi ley, pero afuera de mi casa, y eso es algo que escuché de padres, dentro de mi casa, esta es la ley. Cuando usted sale de mi casa, puede establecer su ley. Este es algo que escuché en muchas casas de padres en los estados. Esta es mi casa, mi castillo. Y esta es la ley. Esta es mi costumbre. Pero si quiere cambiar, salga. Busca otro lugar para eso. O cuando usted está mayor de edad y quiere comprar su casa, otro está bien. Pero dentro de mi casa, este es lo que está pasando. Cuando hay tantas personas y cuando estamos mezclados, es necesario establecer estándares para todos, pero en ese proceso vamos a encontrar conflictos, porque los estándares no pueden incluir todo de todo. Funciones claves, necesito correr. Definir derechos, qué es permitido o no permitido, determinar cómo hacer cumplir eso en un momento o por corte. Podemos castigar a la persona de este momento o pasar a corte a recibir su multa de policía o pasar a corte para recibir. Proveer para resolver conflictos, medios para redefinir la ley, cambios. Estas son funciones de la ley. Definir derechos, cómo cumplir con esto, en los castigos, proveer a resolver conflictos y medios para redefinir si hay cambios o retos. Y los cambios pueden llegar por causa de relaciones o conceptos de propiedad, qué significa robo, protección. Está hablando de feudo, retribución y violencia. Usted dañó mi carro. ¿Qué pasa con esto? Well, tenemos leyes de control por aseguro que hace posible controlar esto y para definir qué significa asalto, defensa personal, asesino,
En algunos hay primer, segundo y tercer clase de esto. Si es planeado o no es planeado, o el pensamiento del momento o acción accidente. Son tres, pero está definido por la ley. ¿Qué significa revelación? ¿Cuáles son los límites y forma de crítica del sistema de gobierno? Y castigos por eso. Y también qué significa, quién determinar cuándo es tiempo de tener una guerra, pelear. Y cómo significa servicio militar. ¿Quién es mi enemigo? ¿Cómo defender y atacar en este caso? Definir la naturaleza de autoridad básica. Todos nosotros son parte de o grupos por edad. Los jóvenes tienen esto, o ancianos. Hereditaria es como los reyes. Electiva, como usamos en democracia. Y en el curso, interesante, hay 4 niveles de autoridad. Por eso el maestro, yo, el director, Pastor José, el concilio de la iglesia y la iglesia nacional que eligió este concilio, que da dirección al director, que da a mí mis direcciones para cómo manejar esta clase. Entonces, aquí es algo breve de qué significa política. Normalmente solemos asociar la política al hecho de gobernar y a esas actividades que llevan a cabo los políticos. Pero, ¿qué significa realmente la política? El ser humano tiende a convivir en sociedad, pero eso en algunos casos podría llegar a ser y en muchos casos es un caos, debido al choque entre las distintas formas de ver la realidad y el enfrentamiento por los intereses de los distintos individuos. Como ya hemos visto, no todas las personas tienen el mismo punto de vista ni los mismos principios morales. Entonces, para convivir en sociedad, siempre unos u otros tienen que ceder para garantizar el bien común. Las normas que rigen nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones las dicta la política. Hay distintas formas de hacer política, según la visión de los que la llevan a cabo. Por ejemplo, podemos encontrar el socialismo, el fascismo, la dictadura, la monarquía absoluta parlamentaria, la república, la oligarquía, la teocracia, el liberalismo o la anarquía, entre muchos otros. En España actualmente tenemos un sistema democrático, donde el pueblo es quien decide la forma de gobierno, en este caso eligiendo unos partidos y diputados que se encargarán de tomar las decisiones para la organización de la sociedad. Podemos dividir las ideologías de los distintos individuos en 2 grandes grupos. En primer lugar, tenemos un grupo de gente que cree en la repartición de bienes y la abolición de las clases sociales. Estos defienden una industria pública donde no haya grandes jefes, se garanticen los derechos de los trabajadores y las riquezas se repartan igualitariamente. Esto es lo que actualmente se llama izquierda, siendo su forma más extrema el comunismo. Por otro lado, tenemos a la gente que cree que se ha de distinguir entre las distintas clases sociales, dando prioridad a las clases altas, como los grandes empresarios y en la mayoría de casos también a la iglesia y la aristocracia. Esta ideología defiende la libre competencia, donde el empresario pueda escoger las condiciones de su empresa y de sus trabajadores. Esto es lo que actualmente se llama derecha, siendo su forma de gobierno más extrema la oligarquía o la aristocracia. Los extremos no acostumbran a funcionar bien y suelen llevar a crisis sociales y a guerras civiles. Normalmente la virtud se encuentra en el equilibrio, por lo cual, desde mi punto de vista, debería hacerse una política donde las empresas pudieran competir, pero a la misma vez asegurando los derechos mínimos de los trabajadores. Esta es la idea de centro. Así se alcanza el bien común, ya que todos salen ganando de forma equilibrada. La situación política actual en España es algo parecido a esta idea de centro, con partidos de tendencias de derechas o de izquierdas. Con las elecciones, la población vota a los partidos que más se ajustan a su ideología, y de esta forma, cada partido recibe un número de escaños con los cuales coloca un número de diputados en el Congreso, que serán los encargados de proponer y votar las decisiones. El problema del sistema democrático actual es la falta de información objetiva y verificada, ya que los partidos buscan la forma de adornar sus palabras, usan discursos demagógicos, en muchos casos se enfocan más en desmontar al resto de candidatos que en defender su posición con sus ideas propias y prometen cosas que finalmente no cumplen sin ningún tipo de consecuencia al respecto. Con todo esto, al final la población en muchos casos pierde el hilo y acaban votando a partidos que no comparten sus mismos ideales. En resumen, los políticos son los encargados de organizar la sociedad, pero todos tenemos la responsabilidad de decidir cuáles serán estos políticos que nos representen. Por esto, es muy importante que nos informemos bien para saber cuáles son los principios de cada partido y poder escoger el que más se asemeje a los nuestros. De esta forma, conseguiremos una democracia real y evitaremos que partidos y medios jueguen con nosotros.
Se acercan las próximas elecciones generales en España y para facilitar el acceso a la información estoy preparando un vídeo resumen donde intentaré explicar los principios de los principales partidos que se presentan candidatos a las elecciones. Si ya está publicado podréis encontrar el link en la descripción. Bueno, política. Esa palabra causa mucho debate, mucha frustración, enojo, todo esto. Porque todo el mundo quiere tener sus pensamientos primero, sus ideas, sus estructuras, sus leyes primero. Pero cuando hay tantas personas juntos, no es posible a funcionar sin un sistema político. Y hay tipos diferentes. Pero no voy a entrar en quién es mejor o qué eso, solo es explicar algunos asuntos referente a eso. Funciones clave, establecer objetivos grupales. Entonces, ¿cuál es nuestra meta como un grupo, como país, como esto? Y en esto es movilizar a la población para hacer el trabajo, organizar el trabajo necesario, estructuras para mejorar el trabajo y asignar papeles a personas críticas en mantener control y cumplir con el trabajo como policía, bomberos, médicos, depende del país, porque en este país sí hay un sistema social de medicina, salud, en otro país no hay, y otro no hay algo de los dos, casi no hay sistema, no se pueden cambiar. Y hay países que tienen fuerzas armadas y otros no. No sé esto, como Japón que por la guerra mundial la decisión fue a no tener una fuerza armada en esta situación que afecta las decisiones. Distribución de los recursos, el control del terreno es un ejemplo. Entonces el gobierno puede decir dominio eminente y toma el control de un terreno por un dinero, depende. Si es un dictador, no hay necesidad, solo toma su terreno. Pero en otros países hay un pago. Para eso no es algo amable para muchos a perder su terreno o una casa o un edificio, pero esa es distribución de recursos para construir un edificio como hospital o calles o algo. Establecer impuestos, como el impuesto del templo del tiempo de Jesús, este fue establecido por el sistema de ley del Torah, de Pentateuco, y está por manejar, proveer para los levitas y sacerdotes, pero desde la Biblia encontramos este concepto de distribución de recursos para cuidar con las personas responsabilidad a guiar y controlar y mantener nuestra sociedad. El control social, establecimiento de fechas de fiestas, control de actividades, pasó aquí. Tiempos diarios de tiempo, todo esto, el gobierno tiene control de establecer algunos asuntos. Estamos dentro de eso por el COVID, está estableciendo tiempos de aislamiento, cuarentena o limitación de movimiento por causa de un asunto de salud. Y el gobierno tiene poder para esto. Y para educación, organizar un sistema de educación, cuidado social, mental y mucho más. Por esto organizamos sistemas de gobernar para controlar esto. Pero si no hay Estado, si no hay gobierno, no hay Congreso o sistema central, ninguna persona sin autoridad absoluta, como bandas, cuando es informal, o tribus, concilios, o comunidades, concilio con un jefe, comunidades de clanes con los líderes, o un jefe de grupos y confederaciones, concilios de jefes. Muchos de esos existen aún dentro de nosotros, porque estamos parte de una asociación de las iglesias evangélicas. Y esta es una sociedad sin Estado, no es reconocido por el gobierno
como nuestra ley dentro de esa asociación no es algo que pasa al gobierno, pero el gobierno tiene sus reglas que dicen usted no puede hacer esto o eso, pero ese no es como control directo. Sociedad de Estado, en este caso, es un gobierno centralizado con presidente o ministerio primero o otro nombre o título, depende del país, pero normalmente hay una persona que es la cabeza y hay un número de personas, diputados o senadores o representantes. Todo depende de su país y otros tienen otros nombres y títulos, pero es más centralizado y hay tiempos que ellos unen para tomar decisiones. Y normalmente las decisiones de arriba hacia abajo, entonces ellos tomaron decisiones y nosotros recibimos para seguir. Y controla aspectos clave de la sociedad. ¿Quién son las ciudadanías? ¿Quién tiene ese derecho? ¿Cuáles son los derechos de una persona que es panameño? Yo tengo algunos derechos como residente permanente, pero no igual cuando es panameño, en este caso. ¿Cuál es el uso de la fuerza permitido? Tomar censos para distribución de recursos y controlar de los recursos del país, en el mercado internacional, comunicación. Estamos recibiendo muchas noticias de dónde está ese trabajo de salud. Estamos en esta comunidad con este grupo para administrar esta vacuna y está disponible vacunas de esto o tratamiento para esto, comunicación de las fechas de carnaval o comunicación de las cosas referente al gobierno. Causas de desarrollo de diferencias afectadas por geografía, un cambio de la población, cuando hay solo grupitos, pero cuando hay más personas, más grupitos, esta causa cambio en un desarrollo de estructuras de ley y política, o alianzas. Este es más entre países. Tenemos alianza de América Central, de mercado. Somos parte de ese alianzas mundiales, alianzas entre uno o dos países. Este afecta y pueden cambiar las leyes por causa de una cosa que es parte de ese proceso. Aumentos en población, este causa un cambio de control de propiedad, terreno, el uso. Esta propiedad cambia de residencial a comercial. Esta es una decisión del gobierno, no de la comunidad. Cambios en el proceso de la selección de líderes. ¿Cómo elegir o seleccionar? Primero pueden estar juntos un grupo y dice, ya, esta persona. Pero cuando hay tanta gente, no podemos reunir todos nosotros. Pasamos al proceso de voto por papel o electrónico y eso. Y centralización del gobierno. Entonces, los representantes no quedan permanentes en sus lugares, llegan a un centro para hablar, conversar y tomar decisiones. Y está centralizado y ellos enviaron las decisiones afuera, pero todo está centralizado para mantener el control. Estaba en el video, monarquías, dictaduras, mezclas, monarquía representante de Inglaterra, comunismo, socialismo, hay varios, fascismo más fuerte, repúblicas y democracias. Es un poco complicado cómo definir la diferencia, pero hay diferencias. Y religiosas, como este sistema legal político de la Papa en la ciudad de Roma, en su lugar en Italia. De verdad tenemos
un sistema ahora, tenemos la iglesia con su control, también el país, y estamos parte de una estructura religiosa regional de Iberoamérica. Hay formas diferentes para esto. Depende de su creencia y su membresía y todo esto. Y también hay combinaciones. Y las formas multiplican. Un ejemplo, colonial. Había dos formas de gobierno de este tiempo de Inglaterra, francesa y otros. Mando directo usando las estructuras del sistema original como Inglaterra, controlando por su sistema todo su terreno, y mando indirecto usando el sistema de gobierno local para mantener todo sin cambiar. Y llegamos a internacional global, tenemos esta Liga de Naciones que de verdad no funciona. Fue una idea, pero no sirvió. Esta fue la fundación de Naciones Unidas y también el corte mundial. Entonces, combinaciones y cambios que estamos viendo ahora. Entonces, este es el concepto de estructuras legales y políticas. Y es bien evidente para saber que en esta familia, cuál es la estructura de su familia, pueden ser diferentes. Y no pasamos tiempo en estudiar, preguntar y todo. Podemos hacer errores en esto. Y si salimos de nuestro lugar a otro lugar, las reglas, costumbres, castigos pueden ser diferentes. Y eso puede afectar nuestra actividad, el movimiento y la aceptación de nosotros como miembro de la comunidad. Entonces, bien importante saber cómo esto, la ley diferente de Estados Unidos y Inglaterra, referente inocencia y culpabilidad. Entonces, encontré eso, algo pasó en mi propiedad, cerca de mi casa, y ellos pronto encarcelaron mi obrero, y no fue su culpa, pero él estaba responsable de guardar las cosas, y por ellos el pensamiento fue, él abrió la puerta para los ladrones. Al final encontramos la verdad, pero no fue posible para mí pagar para él a salir. Pasé el dinero a otra persona y sin usar mi nombre se fue a pagar un poco para ganar su libertad hasta el tiempo de juicio en el corte. Y pasamos tiempo en buscar los ladrones y al final encontramos ellos y él ganó su libertad y los otros estaban encarcelados. Pero sin comprender este sistema legal y política, es posible hacer muchos errores y causar frustración y vergüenza en mis relaciones. Las personas que deciden, Perry es una persona mala porque no está siguiendo nuestro pensamiento, no está en contra, está quejando contra nosotros. Eso no es correcto. Entonces es muy importante saber las fundaciones de por qué las personas hacen lo que hacen, por qué hay castigos de esta forma, cuáles son las cosas permitidos, no permitidos, porque siempre pueden ser diferentes de un lugar, de otro lugar, grupo a otro grupo. Ahora estamos en un país con un sistema, sobre todo, vamos a encontrar diferencias. Y este puede afectar nuestra capacidad de relacionar con las personas que no pasamos tiempo en pensar en esto y buscar la información de cómo ellos relacionar, cuáles son sus costumbres de esta casa y otra casa, y para que podamos seguir y crear mejores relaciones. Bueno, gracias por su tiempo. Vamos a continuar en la próxima semana con otro tópico. Estamos entrando en género y matrimonio y hay otra palabra que olvidé en ese momento. Bendiciones a todos. Gracias Dios por esta oportunidad de estudiar qué significa antropología cultural y cómo podemos usar esto a hacer mejormente el trabajo de entrar en la vida de nuestros vecinos para que podamos tener un mejor acceso
para compartir el Evangelio a ellos. Amén.